Bienvenidos hoy con el gusto de estar bien acompañada con Domingo Lázaro, nuestro experto consultor aquí en Gemetitech, porque vamos a hablar acerca de las predicciones del 2023 y sobre todo lo que tenemos que hacer en nuestras empresas para tomar medidas y no dejar que se nos vengan las crisis. ¿Cómo estás, Domingo? Muy bien, Fátima, encantado de estar contigo otra vez. No quise decir crisis, pero es que nos tenemos que prevenir ante cualquier situación, ¿no? De hecho, creo que lo dijiste bien, estamos viviendo 4 crisis en este momento, por lo menos 4 que tengamos detectadas. Tenemos una crisis de inflación innegable, 8-9% de inflación. Si eso no es una crisis, no sé lo que pueda ser. Tenemos una crisis energética, especialmente en Europa, unos costos de la energía disparados, una crisis alimentaria, porque pues en Ucrania pues la gente está haciendo la guerra y no está pescando y no está cultivando sus cosechas. Y luego a todo esto tenemos una crisis derivada del COVID que todavía estamos arrastrando, que tiene que ver con la cadena de suministro. Entonces yo creo que lo dijiste muy bien, por lo menos 4 crisis en este momento, sí que vivimos una época increíblemente retadora. Bien, ¿cuáles son las medidas que tenemos que estar tomando o cómo nos podemos prevenir para que todas estas cuestiones que pueden parecer externas nos afectan? Bueno, pues podemos hablar del año 2023, pues se está terminando el año 2022 y ¿qué podemos esperar del 23? Yo creo que podemos esperar luces y sombras. ¿Dónde están las luces para ser optimistas, ¿no? En un primer lugar, México va a crecer económicamente en el año 2023, parece que todos los indicadores apuntan hacia esa dirección. También en el año 2023 vamos a ver una mejora de la inflación, se va a reducir un poquito, ¿de acuerdo? Luego llegaremos a las sombras. Y además está dándose un fenómeno muy interesante con esto que platicábamos de la cadena de suministro, y es algo que se llama nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? Es una manera de captar inversiones impresionantes para toda la República y particularmente para algunas regiones muy concretas de México. El nearshoring es algo que viene a ser una alternativa al offshoring. ¿Qué era el offshoring? La deslocalización. La deslocalización, yo, empresa estadounidense, pues me deslocalizaba o directamente pues hacía que mi producción se deslocalizara. Deslocalizaba la empresa o deslocalizaba la producción. Normalmente pues a países asiáticos. ¿Qué es el nearshoring? El nearshoring es que estas empresas que están en China o están en Japón o están en Singapur o en Corea se han dado cuenta de que hay una distancia muy grande hasta Estados Unidos. Entonces están apostando por estas mismas compañías que tienen subcontratados esas producciones por crear fábricas y plantas más cercanas al país de destino. Y en el caso de Estados Unidos, pues ya puedes adivinar hacia qué país están invirtiendo estas compañías. Están invirtiendo hacia México. De tal manera, yo, empresa estadounidense que deslocalizaba la producción en China, me encuentro con que la empresa china, por la situación de escasez de suministros, está invirtiendo en México, construyendo fábricas en México, que está mucho más cerca de Estados Unidos, para poder surtir las mercancías de una manera mucho más eficaz y mucho más eficiente. Esta es una gran noticia para México porque vamos a ver cómo en los próximos años, debido a esta crisis de cadena de suministro, van a haber muchas inversiones y muy considerables hacia México. Estas serían las luces, lo más destacado y lo más positivo de lo que vemos en el corto plazo para el año 2023, Fátima. Eso podría ser muy acertado porque vimos que en pandemia estaban los embarques sin poder llegar a su destino porque se vino también la crisis del combustible, porque ya había contenedores parados. Entonces creo que es una muy buena estrategia que están tomando para poder acelerar estos cambios, ¿no? Definitivamente las empresas asiáticas se han dado cuenta de la gran oportunidad que supone México por su cercanía con Estados Unidos, que es donde está el cliente final, y parece que el sector público se está también dando cuenta de que es una manera de captar inversiones muy destacada. Estamos viendo, por ejemplo, la región del Bajío, particularmente Jalisco, que está haciendo iniciativas interesantes para captar parte de esta inversión. Sin embargo, pues estas son las luces, también tenemos sombras y hay que ser consciente de lo que se viene para el año 2023. Aunque va a haber crecimiento económico, probablemente va a ser menor que el año en el que estamos, que el 2022, pues hay muchos países que están en riesgo de entrar en recesión en los próximos meses. Decía la Secretaría de Hacienda en México que esperaba un crecimiento alrededor del 3%. Yo creo que es difícil, del PIB, de la riqueza nacional. Creo que es difícil con la inflación que tenemos, probablemente si llegamos alrededor del 2 ya sea un logro muy destacable, pero probablemente creceremos menos que este año, que el año 2022 respecto al 23, que creceremos menos. Luego tenemos la inflación. La inflación se va a
moderar? Pues sí, probablemente se va a seguir moderando, pero pues yo creo que tenemos que ser conscientes de que pues vamos a seguir estando alrededor del 7%, 7 y algo largo, 6 muy largo. Entonces vamos a seguir conviviendo el año 2023 con una inflación muy alta, y hay que decirle a las personas que nos ven pues que desgraciadamente esto va a seguir hasta el segundo semestre del 2024. O sea, vivimos en un mundo y en una época de inflaciones elevadas, y aunque consigamos en el segundo semestre del 24 que la inflación caiga del 5%, que eso es aceptablemente probable, dependiendo de muchas cosas que se pueden dar y pueden suceder, sin embargo, vivimos en un mundo donde va a costar mucho volver a ver inflaciones del 2%, del 2,5%. Posiblemente estamos hablando de una década de inflaciones por arriba del 3%. Y luego tenemos una última sombra, y es que respecto a la inversión privada, aunque el nearshoring está siendo muy atractivo para esas empresas, no estamos aprovechando todas las oportunidades, ¿no? Entonces, desde la parte del sector público, pues esperaríamos un poquito más de actividad para captar inversiones, porque al final esas inversiones pueden ser determinantes para el futuro de México, y están siendo más bien las empresas de Asia las que voltean a ver a México, y no tanto México, incluso muchas empresas privadas que hay aquí en México, que voltean a Asia para ofrecer. Entonces estamos siendo un poquito lentos, hay un poquito de costo de oportunidad. Entonces, aunque va a entrar dinero a México, y esa es una excelente noticia, si fuéramos un poquito más activos, podríamos ver incluso cómo puede llegar mucho más dinero en los próximos años. Estás hablando de un tema muy importante que es el económico. Y el económico, por supuesto, repercute al tema de la rotación del personal. ¿Cuáles son los ajustes que ya tendríamos que estar haciendo para que estas nuevas formas de trabajo empiecen a funcionar y que no nos llegue algo por improviso que nos frene también la productividad de nuestras empresas? Pues mira, yo creo que hay dos palabras mágicas para el año 2023. La primera palabra mágica es eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, mucha gente inmediatamente lo relaciona con recortes de personal, y no necesariamente ese es el camino. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos, por ejemplo, de tecnología. Apostar por tecnología, por modernizar, por mejorar los procesos, por ser mucho más productivos y mucho más proactivos. Ese es un primer camino. Hay que conseguir hacer más con menos. Entonces nos vamos a enfrentar en el año 2023 al reto de ser más eficientes, y ahí aparece la tecnología como un pilar crítico y clave para lograrlo. Y yo creo que otra cuestión en la que hay que apostar, además de la eficiencia, es en el talento. En una época que es tan retadora, además de jugar con eficiencia y tecnología, tenemos que reciclarnos, tenemos que reinventarnos. Y cuando digo reciclarnos y reinventarnos es, oye, pues si ahora las oportunidades tienen que ver con la internacionalización, con atraer inversiones de fuera, incluso con la de hacer alianzas estratégicas en otros países donde yo a lo mejor no tenía penetración o no tenía proveedores, pues hay que andar ese camino. Y requiero un talento que sea capaz de pensar fuera de la caja, de una manera mucho más creativa, porque vivimos en un tiempo donde pues todas las posibilidades tienen que estar sobre la mesa. De tal manera, yo te diría que eficiencia muy vinculado a tecnología y talento muy vinculado a explorar nuevas posibilidades, particularmente internacionalización y nuevas competencias, pueden ser el camino para que este 2023 pueda ser un año ganador para muchas compañías que nos están viendo. Porque mucha gente que también nos está viendo podría pensar, es momento de invertir, sí, pero hay que cuidar dónde inviertes tu dinero. Pues fíjate, qué interesante que me digas esto, porque si lo viéramos como las clases sociales o los segmentos económicos, viéramos la clase baja, la clase media y la clase alta, este es un momento, pensemos por ejemplo en una hipoteca, ¿no? Que es muy gráfico, ¿no? O comprar una vivienda. Pues la recomendación a la gente de menos recursos, más desfavorecida, sería que quizás este no es el momento ideal para comprar una vivienda, para hacer una gran inversión. ¿Por qué? Pues vivimos un momento de fuerte incertidumbre, entonces es un momento para ahorrar. Honestamente, es un momento para ahorrar. En la clase media o la clase media transversal, media alta, media baja, es un momento para comprar una vivienda, para hacer una inversión, sí, pero de manera muy prudente. O sea, ¿a qué me refiero con de manera muy prudente? Pues hay que hacer los números, ver si realmente se va a poder devolver, hay que entender el contexto en el que estamos, y aunque sí se puede invertir, pero con mucha prudencia, con mucha paciencia y siendo muy planeadores de lo que puede pasar en los próximos 2-3 años. Y en el caso de la clase alta, de los que tienen más recursos, ¿sería un buen momento para invertir en una vivienda? Por supuesto. Este es el momento de invertir. ¿Por qué? Porque necesitamos que las empresas y los particulares que tienen capital pongan el capital a trabajar. Necesitamos que lo inviertan.
necesitamos que las clases medias y las empresas medianas, con mucha prudencia y encontrando de manera muy asertiva dónde están las oportunidades, también inviertan, pero con una prudencia mayor que las empresas con más recursos. Y las empresas chiquitas, al igual que la clase pues, menos favorecida, pues en este momento sí sean capaces de ser prudentes. ¿A qué me refiero con prudencia? Hay que pensar en capital de trabajo, tener un colchoncito, un colchón, por si eventualmente tuviéramos algún cliente con problemas de tesorería, que no nos pudiera pagar o que estuviera volteando a ver a un proveedor que le diera unas condiciones económicas mejores, pues que el impacto sea menor. Así que te diría que las grandes empresas no ha habido ni habrá mejor momento para invertir que este, y además como país a México le conviene que inviertan. Obviamente hay que crear por parte de los poderes públicos las condiciones para que eso se dé, incluso la inversión desde fuera de México. Es un momento fantástico para eso. En los otros segmentos, empresas medianas, más prudencia, sí hay que invertir, pero ¿en qué hay que invertir? En lo que me permita ser más eficiente, en lo que me permita tener más competencias, en lo que me permita crear nuevos mercados, pero muy circunscrita la inversión en ese camino y con mucha prudencia. Y en las empresas chiquitas hay que pensar en ese término clave que es capital de trabajo. ¿Por qué? Porque el año 2023, aunque va a ser por descontado mejor que el año 2020, que fue un año, en fin, terrorífico y increíblemente retador y de reinventarse por completo, 2023 va a ser mejor que el 2020, pero da la sensación que va a ser posiblemente más difícil que el 21 y quizás más difícil que el 22. Entonces, ante este escenario, prudencia, en algunos casos ahorro y en otros inversión. Es momento por parte de las grandes empresas, de los grandes proveedores, de las grandes marcas, de poner el dinero sobre la mesa. Ahora es cuando se pueden construir grandes oportunidades. Y bien lo mencionas, hay que invertir en conocimiento. Hay que invertir en conocimiento. Decíamos que en el caso de las empresas medianas, que ya tienen un cierto nivel de población laboral, ya tienen pues, un número de colaboradores importantes, que ya tienen unos ingresos considerables. Cuando hablamos de invertir, hablamos, aparte de en tecnología, que eso siempre, yo si me permites quiero deslizar el concepto de automatización digital de procesos. O sea, hay que empezar a digitalizar procesos. El ERP y el CRM están muy bien, pero este es un concepto ya de la década pasada. Hay que empezar a mirar cómo eficientamos con tecnología a un nivel superior. Pero, por supuesto, el otro ámbito son las competencias, las habilidades. Y necesitamos capacitar a nuestro equipo en un contexto muy determinado, que nos lleva a un gran reto, donde vamos a seguir viendo incrementos de precios. Desgraciadamente, esto es lo que va a suceder en muchas industrias, y donde vamos a requerir mirar más allá de nuestro entorno inmediato en el sentido literal y físico del término. Hay que empezar a mirar hacia otros países, hacia otros mercados, hay que empezar a diversificarse, hay que empezar a invertir para reducir los riesgos. Y efectivamente el talento, las competencias, las habilidades, el saber hacer en este momento es una inversión fundamental. Y hay que decir que incluso profesionales que son extraordinarios tienen que reunir unas competencias nuevas para un tiempo nuevo, un tiempo de inflaciones elevadas, un tiempo de internacionalización y un tiempo donde buscar esas alianzas estratégicas y buscar nuevos clientes. Ojo, esto es muy importante. El desarrollo de clientes está fantástico, pero tengo que buscar nuevos clientes y tengo que diferenciarme con innovación y con tecnología con esos nuevos clientes. Si no busco nuevos clientes, existe un riesgo real de que la empresa, de que nuestros clientes, de que las personas que nos ven lo puedan pasar un poco difícil en el año 2023. Entonces yo te diría: prudencia, inversión en tecnología para eficiencia, inversión en talento para reunir unas capacidades que nos permitan adaptarnos al momento actual, pero siempre muy claros y muy asertivos en que no pensamos solo en el 23, sino que empezamos a pensar en el 23, en el 24 y en el 25. Posiblemente el 24 y el 25 sean años mejores que el 23, pero hay que empezar desde ya a pensar cómo prepararnos para ganar el próximo bienio o el próximo trienio. Excelente, Domingo, pues vamos a estar muy al pendiente porque también hay muchas personas que nos escuchan, nos están viendo y ya están con sus notas haciendo un resumen de lo que sería lo más importante a tomar y a considerar dentro de sus empresas. Y pues bueno, con la invitación de nueva cuenta para que Domingo venga pronto y definamos el rumbo hacia el siguiente año sobre las nuevas metodologías que tenemos que adoptar en nuestras empresas y en nuestros trabajos. Y por supuesto están aquí en Gemetitech, donde estamos seguros somos un solo proveedor para toda la cadena de suministro y estamos llevándoles nuevas estrategias y por supuesto nuevas soluciones para sus empresas. Muchas gracias, Domingo. Gracias a ti, Fátima.